Hola, muy buenas tardes o noches. Vamos a iniciar ahorita con este tema que es uno de los temas más lindos que hay, es el de la psicología humanista. La teoría humanista en psicología surge en los años 60, se considera como la tercera fuerza en psicología y el fundador fue Abraham Maslow. Otro de los pioneros de esta teoría fue Carl Rogers, que es de quien vamos a hablar en esta sesión. La psicología humanista plantea diferentes paradigmas que lo que habían planteado el psicoanálisis y el conductismo. Entonces se constituye como una forma de ver al ser humano como alguien bueno, libre de lo que son todas las ataduras y todos los conceptos que lo ataban bajo el enfoque psicoanalista, que prácticamente va hacia lo que son las enfermedades y las patologías, y donde te dice que lo que ocurre en tu infancia te va a determinar mucho de lo que eres como persona. Diferente a esto, en la psicología humanista, el enfoque es que tú puedes decidir en cada momento quién quieres ser, y que depende de la percepción que tú tengas de ti mismo, es la forma en la que tú vas a percibir todo lo que te acontece. Y en base a esta percepción tú vas a reaccionar. Pero algo que es fundamental de esta teoría, que nos contribuye significativamente, es el hecho de ver al ser humano como alguien con la libertad de elección, con autodeterminación y con la capacidad de decidir, de elegir y de transformarse a sí mismo. Y de aquí que surge el concepto de la autoactualización. Vamos a ver cuáles son los principales principios de la psicología humanista. Para empezar, la existencia del ser humano dentro de su contexto humano, ¿sí? Y esto es algo importante. La psicología humanista se basa principalmente, está centrada en la persona. Después, concibe al ser humano como un ser que vive de forma consciente. En este sentido, le da importancia a la actuación que tiene el ser humano de manera consciente, a diferencia del psicoanálisis, que se basa mucho en lo que es el inconsciente y el subconsciente. Después tiene concebido al ser humano con su capacidad de elección de manera continua. Carl Rogers determina que el ser humano siempre va a tener la capacidad de elegir. Lo concibe como un ser intencional en sus propósitos, es decir, que no todos son ni actos fallidos, ni todo es cuestión del condicionamiento operante, del conductismo. En la psicología humanista, el ser humano es una persona con capacidad de elección y que tiene un propósito, y que su forma de percibir y su forma de actuar corresponde al propósito que tiene. Es decir, que no todo es ni inconsciente ni al azar, sino que hay un fin en su actuación. De tal manera que sus experiencias son valorativas. Busca experiencias creativas y que sean significativas para su vida. Es un ser que está en la búsqueda continua de trascender, de ser lo mejor de sí mismo. Entonces, para la psicología humanista, el individuo es más que la suma de sus partes, es más que su historia personal, es mucho más que el condicionamiento al que haya sido sujeto en sus procesos de formación y de educación, y es mucho más que aquellos pensamientos o ideas que pueda tener, que puedan ser divagantes o que no puedan llevar a ningún sentido. Para ellos el ser humano tiene un sentido, tiene una búsqueda, tiene un propósito en su vida y está eligiendo a través de conseguir esta realización continua. De tal manera que las premisas de la psicología humanista, en lo que es la teoría humanista, se fundamenta en que el ser humano es una persona, son únicos. Cada uno de nosotros somos únicos. Y cada uno de nosotros entonces tenemos esto que es la unicidad, que nos hace tener patrones y formas de percepción que son muy individuales, y asimismo estilos de vida particulares. Entonces aquí él fundamenta mucho en que cada uno de nosotros y nuestra propia singularidad somos personas originales y únicas. El objetivo del ser humano y el análisis de sus problemas es el principal objetivo de la teoría humanista. Y como un objetivo último es esa búsqueda de la autorrealización. Entonces es ayudar a las personas a que encuentren
la forma en la que puedan ser lo mejor de sí mismos y puedan realizarse como personas. Aquí lo importante es cómo las personas resuelven sus problemas de diferentes formas utilizando sus capacidades. Entonces es una teoría que va mucho a lo que es el individuo y a su propia perspectiva y posibilidades, donde cada uno de nosotros tiene una forma personal de ver el mundo y de resolver los problemas. Entonces enfatiza también la experiencia subjetiva, esta experiencia que es muy personal, muy de cada uno, donde hay un campo de libertad de elección y donde es muy relevante lo que significa a nivel individual cada situación y cada circunstancia, ¿sí? Entonces nosotros actuamos dependiendo de nuestra propia perspectiva, de nuestro campo de referencia personal y de la forma particular en la que nosotros percibimos lo que nos rodea. Y de esta manera, que es muy particular, muy singular, es como le damos un significado a lo que nos ocurre. Entonces, en la teoría humanista se plantea una alternativa a los planteamientos conductuales que nos encajonaban en lo que es el condicionamiento operante de Skinner, y también a todos los principios psicoanalísticos. Y ve al mundo ve al ser humano como alguien capaz de elegir por sí mismo y de crear su mundo y de transformarse a sí mismo, al pensar y reflexionar sobre su propia vida y sus experiencias y darles un nivel significativo particular y personal. Es una teoría obviamente centrada en la persona. Y de aquí surge también la educación, el modelo de educación centrado en la persona, que es el modelo humanista, en lo que nos plantea que lo más importante es la forma en la que el alumno está percibiendo la información, cómo la relaciona con su propia experiencia, y cómo es que él es quien tiene que plantearse la forma en la que la puede aprender y lo importante que puede significar en su vida lo que está aprendiendo. Es una teoría basada en los intereses del alumno y a cada uno de ellos de manera particular, con su propio perspectiva y necesidades. Entonces se maneja prácticamente a través de 3 ejes principales. El primero es la importancia que le da la autoestima. En la psicología humanista, el autoconcepto, la autoimagen, tienen que estar bien integrados y ser congruentes con el yo idealizado. Y en la medida en la que la persona distorsiona esta percepción de sí mismo o empobrece su autoconcepto, es como su autoimagen va a estar deteriorada y por lo tanto su autoestima no va a poder ser bien reivindicada, ¿sí? Entonces plantea la importancia que es la percepción, la forma en la que nosotros percibimos lo que nos ocurre, porque esto determina los pensamientos, las emociones y los comportamientos, pero asimismo la forma en la que nosotros hemos vivido, los pensamientos que tenemos con respecto a nosotros mismos van a generar emociones. Y estas mismas emociones también van a afectar nuestra percepción del mundo y por lo tanto la forma en la que reaccionamos ante las diferentes circunstancias en nuestra vida, en donde cada uno de nosotros tiene una percepción única y personal y por lo tanto tiene esquemas de pensamientos, emociones y formas de comportarse ante las situaciones que va a depender de su propia visión del mundo, de su propia percepción, de su propio autoconcepto, de lo que se conciba de sí mismo y del yo idealizado que tenga. Y uno de los fundamentos también es que la teoría de la psicología humanista cree en la consistencia, en el libre albedrío, en la autodeterminación, en la capacidad para que cada uno de nosotros le dé un significado a nuestra vida y tengamos este sentido de ser únicos y de ser congruentes en todo lo que hacemos con la forma en la que nos vemos, en la que nos percibimos, con nuestra autoimagen. Lo cual ya hemos también comentado, ¿no? La importancia que tiene el autoconcepto, lo que tú piensas de ti mismo, para configurar la autoimagen que tienes. Entonces, una autoimagen saludable, que sea congruente con el autoconcepto que tienes, va a tener que estar también alineado a un yo idealizado, donde esté más cercano a tu yo idealizado, cómo te concibes, pero también más ajustado y más realista, para que te pueda ayudar a generar una autoimagen saludable. Pero todo esto tiene mucho que ver con la forma en la que te percibes
y también tiene que ver con la capacidad que cada uno de nosotros tiene de libre albedrío, de manera consciente elegir lo que nosotros necesitamos o deseamos en la vida y la forma en la que queremos vivir la vida y ser. De hecho, Carl Rogers tiene un libro que es sumamente interesante, que es El proceso del ser, de ser persona. Otro de los planteamientos es la capacidad de autodeterminar, ¿sí? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de autodeterminación, de proponernos metas, de darle un sentido a nuestra vida, de trabajar hacia donde queremos ser y cómo queremos vivir. Entonces esta es la psicología humanista, que es uno de los principales pilares que puede ayudarnos para lograr tener una visión de vida mucho más rica y para también construir nuestro proyecto de vida a partir de estos fundamentos de la importancia de desarrollar un buen autoconcepto, de ser congruentes, de darnos cuenta que la percepción que tenemos del mundo va a, pues prácticamente a determinar mucho de la forma en la que nosotros pensamos y actuamos y sentimos ante diferentes circunstancias. Y esta capacidad de libre albedrío que nosotros tenemos de elegir y de autodeterminación para poder desarrollar un proyecto de vida único, personal, que nos lleve hacia la autoactualización, que no es otra cosa más que aflorar y llegar a ser lo que ya de manera innata tenemos y somos, pero de una manera mucho más plena. Carl Rogers es un psicólogo que es también uno de los fundadores de la psicología humanista. Entonces él basa todo el concepto en hacer una terapia centrada en la persona, en la que ya no esté atado a los esquemas del conductismo ni del psicoanálisis, que eran los que prevalecían en ese tiempo. La teoría se desarrolla en los años 60, la psicología humanista, y parte de integrar y de darle valor a las capacidades de la persona, a su propia individualidad, y de que todas las personas son buenas en general y hay una salud imperante. No está trabajando sobre la enfermedad como el psicoanálisis ni la psicopatología, sino sobre la salud. Es como una premisa, ¿no? Asimismo, la necesidad de autorrealización que tenemos todos los seres humanos y que esta tiene que estar basada en la libertad de elección y en la propia autodeterminación para que cada uno elija hacia dónde quiere ir y hacia una búsqueda innata en el ser humano de ser mejor y de vivir en plenitud, de desarrollarse y de vivir una vida en armonía y en equilibrio. Para Carl Rogers, la percepción es sumamente importante. Entonces nos dice que todo individuo vive en un mundo continuamente de experiencias de las cuales él es el centro. De aquí esto que sea una teoría centrada en la persona. Y el individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus percepciones. Y aquí este concepto es interesante cuando vemos en psicoteatro, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en un actor es real para ese actor, aunque no sea la realidad. Y transfiriéndonos al plano de nuestra vida personal, lo que nos está ocurriendo en nuestra percepción es nuestra realidad, aunque quizás no sea como realmente es, porque son los filtros de nuestra percepción los que vamos a estar utilizando y los que nos van a estar dando diferentes ángulos a lo que puede en sí ser una realidad. Esto significa que un acontecimiento, yo, la manera en la que lo perciba, es parte de mi realidad. Alguien me puede decir algo y yo puedo interpretarlo como que me está diciendo algo muy bueno o muy malo. Pero esa percepción es una parte, como yo percibo mi realidad. Pero la persona a lo mejor ni siquiera te está diciendo nada bueno, ni tampoco te está diciendo, en su caso, nada malo, ni te está ofendiendo. En la realidad no lo está haciendo, pero en tu realidad tú lo estás percibiendo así. Entonces esto es bien interesante, que nosotros siempre estemos conscientes de cuando estamos viviendo con nuestra propia realidad y es nuestra percepción la que quizás está distorsionando lo que acontece por la forma en la que lo estamos percibiendo. Y que podamos darnos cuenta de esta diferencia, de cuándo es esta realidad mi realidad y qué tan consistente es con lo que realmente está sucediendo, con lo que es la realidad. Entonces también cuando vemos la vida de otras personas, la estamos enmarcando dentro de nuestro campo de referencia y vemos
que es su realidad, y pensamos que alguien sufre o disfruta algo, cuando en realidad no ocurre así. Es de acuerdo a nuestra percepción que le estamos dando estos criterios, que estamos asumiendo esto, pero en realidad la realidad de la persona puede ser muy diferente. Yo puedo pensar que alguien está sufriendo cuando en realidad no está sufriendo algo. Entonces, esto es uno de los puntos interesantísimos de la teoría de Carl Rogers, que enfatiza mucho en que es nuestra percepción la que va a dar línea, la que le va a dar un sentido u otro a lo que nos ocurre. Y lo importante que es darnos cuenta de esto, tomar conciencia de que nuestra percepción puede estar desviada, nuestros propios filtros pueden estar bloqueando una parte de la realidad y le estamos asumiendo como si fuera la realidad, cuando que solamente es real porque lo estamos viviendo, pero no porque sea una realidad en sí. Puede parecer un poco confuso esto, pero voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es una señora, una mujer que está en su casa y que se siente con una carga muy fuerte de criar a los hijos, de mantener un matrimonio si es que está casada, de sacar adelante a la familia. No en el terreno nada más económico, sino también en ser el sostén, el soporte emocional, ¿sí? Entonces, en un momento dado, la persona puede pensar que está siendo víctima porque los hijos no le hacen caso, porque no la toman en cuenta, o porque ya son grandes y no la buscan, o porque son chicos y son rebeldes, o porque son adolescentes y son majaderos. Puede pensar que toda su vida la ha estado dedicando a personas que ni siquiera lo valoran. Entonces hay un sentido de decepción profunda. Sin embargo, lo hace porque, bueno, pues los ama y quiere dar lo mejor para sí mismo y lo ve como una parte de su proyecto de vida importante. Pero sufre ante diferentes situaciones que le parecen abusivas e injustas. Entonces, esa es su realidad. Lo está sufriendo y lo que está sintiendo, la decepción que está sintiendo es real. Por supuesto que es real porque la sufre, la siente. Sí es real. Pero hay también una realidad. ¿Sí? Y la realidad es que todo lo que ha hecho y ha dado, lo ha hecho porque ha sido una motivación interior, porque ha elegido hacerlo. Y entonces, en lugar de ver su realidad inmersa en la realidad objetiva, que ha sido una decisión libre y personal, la de dar, entonces tampoco se da cuenta que ella misma no ha puesto límites, que ha permitido que los hijos sean groseros, desconsiderados, o que el marido sea egoísta y sea indiferente. Entonces esa es la otra realidad inmersa en lo que ella vive, ¿sí? Que sí es cierto, sufre, le parece desconsideración, falta de respeto, pero también en la realidad está que ella lo ha permitido, que ella ha dejado que las cosas sucedan así, que no ha puesto límites, que ha puesto los intereses de todos los demás por encima de sus propios intereses, que se ha descuidado, que ha dejado su persona en segundo plano con todo lo que significa, porque en sus creencias son primero los demás, son primero los hijos, son primero el esposo. Entonces, en su realidad, ella es víctima de todo esto que está ocurriendo, pero realmente no es víctima de un marido egoísta o indiferente o frío, ni es solo víctima de unos hijos maleducados, desconsiderados y también egoístas y demandantes. Es víctima de que ella ha propiciado esta situación. Es víctima de sus creencias, es víctima de haberse descuidado, es víctima de haber dejado de pensar en ella como una persona única, con un proyecto de vida, con metas, con anhelos, ¿sí? Es más víctima de lo que ella ha permitido que de lo que los otros han hecho, porque los otros han hecho porque ella lo ha fomentado. Entonces, esto, cuando tú te das cuenta que la realidad que tú vives es producto de la forma en la que tú has percibido las cosas y por eso las sufres, y es la forma en la que tú has permitido que sucedan, entonces dejas de ser víctima y de echarle la culpa a los demás y asumes que tú tienes la libertad de elegir y que tú tienes la libertad también de decidir
cuál es la mejor forma para ti de manejar tus relaciones familiares o de lograr tu proyecto de vida. Entonces, en el concepto de autoactualización, lo que Carl Rogers plantea es esto, es el interés, la necesidad y la motivación que cada uno de nosotros tenemos, no nada más de satisfacer las necesidades que mencionaba Abraham Maslow, fisiológicas de comer, dormir, tener un sustento, un grupo de pertenencia y lograr autoestima, sino también hay necesidades continuas de autoactualizarte, de ser mejor, de transformarte, de evolucionar, de llegar a ser la persona que quieres ser. Pero mientras tú sigas pensando que tu realidad es o tu forma de percibir la realidad es la única realidad que existe y absoluta, pues no se va a poder, porque estás dejando de ver diferentes ángulos de esa misma realidad que tú estás viviendo, pero que no le estás percibiendo. ¿Sí? Que estás percibiendo las cosas de una manera distorsionada a veces o fragmentada de la realidad en conjunto. ¿Sí? A lo mejor no te pones a ver que también tu esposo, tu pareja, tiene deseos, quiere hacer cosas y las ha dejado de hacer en su proyecto de vida, y también tiene que contribuir y tiene que tener un sacrificio de sus propios intereses por el bien de la familia. A lo mejor no te pones a ver que los hijos están en un proceso de crecimiento en el que no alcanzan a ver más allá que sus propias narices e intereses, que no han alcanzado ese nivel de madurez, que también hay muchas cosas que quieren hacer y que quizás tú bloqueas en su propio proyecto de vida. Entonces, aquí lo que se trata es que nos demos cuenta que cada uno de nosotros percibe la realidad de acuerdo a sus propios filtros, a sus creencias, pero que no porque tú la sufras como real o la goces es la realidad en sí, es que simplemente es tu realidad. Y si esto lo traspasamos a otras personas, entonces nos damos cuenta que el punto de vista sobre la vida o su vida de cada uno de nosotros es único, porque parte de su propia percepción de su realidad. Y por esto es que tenemos que aprender que cada persona es un mundo, y que lo que vive la otra persona, o cómo lo vive, o cómo lo siente, es una manera muy particular de verla, y no va a coincidir del todo con nuestra forma de ver el mundo, ni de sentirlo, ni de experimentarlo. Y por lo mismo no podemos ni controlar, ni pretender que los demás vean el mundo de la misma manera que nosotros lo vemos. Y tampoco podemos decepcionarnos si otras personas ven las situaciones de una manera diferente a como nosotros las vemos con respecto a su vida o a nuestra vida. Entonces se trata precisamente, esto es lo que nos ayuda en la arteterapia, es ampliar la percepción que tenemos de todo lo que nos rodea y a tener un nivel de percepción mucho más claro, menos distorsionado, que nos produzca menos angustias, menos sufrimiento o menos necesidad de control. Una percepción que nos permita ver las cosas como son, sin cargarlas, ¿sí? Sino simplemente verlas como son, para que podamos entonces entenderlas y ver desde dónde es que podemos hacer los cambios y hasta dónde es lo que a mí me corresponde hacer, que no he hecho, que he dejado que otros decidan y que después, bueno, pues no me satisfacen, me quejo y me siento víctima de otros. Entonces, una riqueza de la psicología humanista es que te des cuenta de tu libertad, de que tú eres libre de elegir lo que quieres en tu vida, la forma en la que quieres crecer. Y que esto es algo que es innato, es decir, que es convertirte en lo que tú, por naturaleza, desde antes de nacer, ya vienes a hacer en la vida. Y esto de la teoría humanista, que se centra precisamente en el individuo, es darnos la oportunidad de romper cualquier tipo de esquema que nos impida ejercer nuestra libertad de una manera consciente y de una manera responsable. Es decir, es darnos cuenta que no siempre son los condicionamientos con los que nos educamos o la historia que tuvimos familiar los que tienen que condenarnos y nos tenemos que conformar con esa realidad de nuestra vida. Es decir, como yo fui huérfana, pues entonces o fui abandonada o sufrí la indiferencia de mis padres aunque viviera con ellos, entonces bueno, estoy condenada a vivir
con la indiferencia de las personas o a sentir que no merezco, ¿sí? Es decir, nos brinda la oportunidad de darnos cuenta que en cada momento puedes romper esto y tienes la posibilidad de cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación, con el solo hecho de que tú decidas ejercer esta libertad, que la elijas de manera consciente y de manera responsable, y que entonces te permitas tener una percepción de tu vida donde puedas darte cuenta hasta dónde eres víctima y hasta dónde eres más víctima de ti que de los demás, y hasta dónde hemos dejado que las situaciones nos rebasen, y porque algo que plantea mucho la teoría humanista es que no son las situaciones las que te moldean, es la forma como tú reaccionas a las diferentes situaciones en tu vida la que determina cómo va a ser la calidad de tu vida, ¿sí? O sea, no es lo que nos sucede, es la forma en la que reaccionamos ante lo que nos sucede. Y este es otro de los enfoques de otro de los teóricos de la psicología humanista, que es William James, que es muy interesante y que veremos posteriormente en el tema de visión de vida. Entonces, la teoría y el modelo de los autoactualizadores o la autoactualización la crea Carl Rogers y es un enfoque que lleva hacia la libre determinación para ser y vivir en plenitud, de acuerdo a tus esquemas, de acuerdo a tu percepción, de acuerdo a tus intereses, a tu propia naturaleza, pero que te permita convertirte en lo que tú eres, ¿sí? Y sacar lo mejor de ti mismo. Es un modelo muy rico, muy inspirador, porque te ayuda a darte cuenta de la importancia que es ejercer tu libertad, tu autodeterminación, ampliar tu percepción y vivir en congruencia saludable entre una autoestima que esté congruente con un autoconcepto positivo de ti mismo y que te genera una autoimagen también fuerte, vital, y que esté también acercado a lo que es tu yo ideal, ¿sí? El yo ideal es eso que siempre he querido ser, que a lo mejor es muy distante o es muy desviado de lo que en realidad tú has querido ser o tú has sido. Esta teoría tiene 4 principios. Uno de los principales puntos es la libertad responsable. En la teoría de los autoactualizadores o en este modelo nos dice que nosotros somos libres y que buscamos y necesitamos esta libertad y que ejercemos esta libertad. La elegimos a través de los pensamientos. Nosotros elegimos qué pensamientos tener. Puede ser a nivel consciente o inconsciente. Elegimos qué acciones tomar. Elegimos nuestro propio proyecto de vida. Tenemos esa capacidad y esa virtud de libre albedrío. Y entonces las personas autoactualizadas ejercen esta libertad de manera que asumen con responsabilidad todas las decisiones que toman, sin culpar a nadie, sin quejarse, independientemente de que los resultados hayan sido los esperados o no, se asumen con responsabilidad su libertad de elección. Y esto es algo maravilloso, la capacidad, darnos cuenta de esta virtud, de la capacidad de elegir en cada momento y en cada situación cómo queremos sentirnos, la forma en la que vamos a reaccionar, la manera en la que nosotros vamos a actuar ante cualquier circunstancia es una elección. Y es una elección de la que tenemos que estar conscientes, y este nivel de libertad nos empodera como personas y nos permite también poder elegir y decidir con autonomía de criterios, con independencia, lo que consideramos que es mejor para nosotros en un momento determinado. Entonces, en base a tomar conciencia de esta libertad, es como nosotros podemos lograr nuestros mejores propósitos. Si no nos damos cuenta y no asumimos este derecho y este poder de libertad que tenemos de manera responsable, toda la vida vamos a permitir que otros decidan por nosotros. Entonces no vamos a ser protagonistas de nuestra vida. Vamos a hacer lo que otros quieren que seamos. Y cuando esto ocurre, entonces, bueno, pues vas a vivir siempre frustrado. Y vas a vivir siendo víctimas de las decisiones de otros. Pero en realidad se es víctima de la falta de ejercer nuestro derecho
y nuestra libertad de manera responsable. ¿Y por qué a veces dejamos que otros decidan por nosotros? Porque a veces es muy fácil dejarle la tutoría a otro y la responsabilidad a otro. Y si se equivoca, entonces si está mal, es culpa del otro. Entonces entramos en una zona de confort en la que permitimos que otros decidan sobre nuestra vida, porque así evitamos la responsabilidad de una buena o mala decisión. Pero el problema es que no evitamos esta responsabilidad, simplemente no la estamos ejerciendo. Al no ejercer nuestra libertad, no ejercemos tampoco nuestro autodominio ni nuestro poder sobre nosotros mismos. El segundo punto es la necesidad que todos tenemos de vivir en equilibrio y de manera congruente. De vivir de manera congruente para evitar la disonancia cognitiva, que es otro aspecto que surgió de la teoría humanista, que es la diferencia que hay cuando lo que yo creo es distinto a lo que yo estoy percibiendo. Entonces, como el cerebro no puede trabajar con lo que es la disonancia cognitiva, si yo tengo un autoconcepto de mí muy pobre, cuando me va bien en algo voy a decir, no es cierto, no lo hice yo, no lo puedo creer, esto no me sucede a mí. Y lo único que va a ocurrir es que no nos vamos a permitir tener éxito, ni nos vamos a reconocer nuestros logros. Y actuando en disonancia cognitiva, vamos a esperar que nos vaya mal en la vida porque el autoconcepto que tenemos de nosotros es pobre, entonces hemos ideado una autoimagen débil y por lo mismo distorsionada, y por lo mismo vamos a estar esperando que no nos vaya muy bien en la vida, porque el concepto que tengo, la autoimagen que he creado, no es de alguien satisfecho ni exitoso. Entonces, en este modelo de los autoactualizadores, lo que plantea también es que las personas que viven y disfrutan la vida son quienes continuamente están actualizándose ellos mismos, evolucionando, aprendiendo y siempre estando en congruencia para vivir de una manera íntegra con su propio autoconcepto, con su percepción y con lo que sucede en su vida. Y esto es algo también bien interesante. Si tú esperas que algo ocurra, seguramente eso va a ocurrir, porque el flujo del pensamiento es muy poderoso y determina mucho de lo que nos sucede en realidad. Esta teoría que se desarrolla en los años 60, en la teoría humanista, también integra después conceptos y culturas de otros lugares, y entonces ahí es donde surge también, a partir de esta, la psicología transpersonal. Pero hoy en día, desde la física cuántica hasta las neurociencias, nos pueden determinar cómo cada uno de nuestros pensamientos genera energía. Y cuando nosotros estamos pensando continuamente en algo, estamos filtrando nuestra percepción a eso. De manera que es en lo que nos vamos a enfocar y es lo que vamos a percibir más. Entonces, si yo me enfoco en tener pensamientos de desastre, toda mi atención va a estar ahí, toda mi energía va a estar ahí, y es lo que voy a percibir en la vida y es lo que voy a traer a mi realidad, porque es en lo que me estoy enfocando. Si yo me enfoco más en la solución de los problemas, más que en los problemas, van a surgir a mí muchas ideas para resolver los problemas que tenga, y van a surgir también voy a estar abierta a muchas posibilidades de solución de problemas. Pero si me enfoco en el problema, entonces nada más voy a estar viendo ese problema en todo lo que me rodea. Entonces aquí lo que ve también es como las personas siempre estamos en búsqueda de un equilibrio y de vivir en congruencia entre lo que pensamos y vemos. Por esto es importante que tú empieces por concebirte de la mejor manera posible para que actúes en este sistema que te permita, al percibirte de una manera positiva, percibir todo lo que ocurre a tu alrededor de una forma que te conduzca hacia el éxito, que te conduzca a sentirte mejor, y no que te conduzca hasta confirmar que es muy miserable tu vida, porque esto es lo que tú ya tenías en tu interior, este paradigma. Entonces vamos dándole la vuelta a la moneda, y en lugar de pensar en todo lo que no tenemos y nos carencias y nos hace falta, y estemos haciendo en consonancia nuestra vida con un pensamiento autodestructivo, mejor empecemos a pensar con pensamientos liberadores, con pensamientos de desarrollo, pensamientos de crecimiento, de evolución,
para que esto sea lo que esté manejando nuestra percepción y entonces podamos ver todas las oportunidades que hay de vivir una vida espléndida en nuestra vida. Y podamos ejercer y elegirlas estas con libertad. Y entonces estamos viviendo de manera plena en congruencia con este pensamiento que ya tenemos. El tercer aspecto es la autodeterminación. En el enfoque de la psicología humanista y en el modelo de los autoactualizadores nos dice que estas personas que son funcionales en la vida, que son altamente funcionales y satisfechas en su vida, tienen la capacidad de autodeterminación, que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Todos nacemos con esta capacidad de autodeterminación, de poder ver y buscar el sentido y el propósito de nuestra vida, de ver lo que es significativo para nosotros al margen de que pueda o no serlo para las demás personas, de vivir con plenitud, de determinarnos hacia el éxito, hacia la autorrealización personal, hacia la autoevolución, es decir, de que nosotros tenemos esta capacidad de dirigir todo lo que hacemos hacia estar y ser mejores, hacia ser la mejor versión de nosotros mismos, hacia vivir de la mejor manera, a percibir así nuestras experiencias de vida, porque recuerda, lo que nos sucede no es en sí lo significativo es lo que tú piensas de lo que te sucede. Si cada que te sucede algo tú piensas es malo y me lo merezco, entonces pues desde ahí te vas a autodeterminar a que te vaya mal, no a que te vaya bien. Si todo lo que ocurre en tu vida va producto de una percepción igual y de un sentido de hacerlo significativo de manera positiva hacia el crecimiento, así va a suceder. Entonces cualquier cosa que te suceda tú puedes pensar que es algo muy bueno o que es muy malo y tienes el derecho y la libertad de elegir qué pensar. Y también tienes que asumir la responsabilidad sobre esa elección, de ese pensamiento y del curso de acción que hayas tomado. Pero aquí lo lindo es que te des cuenta que tienes también la capacidad de autodeterminarte hacia el rumbo que tú quieras. Entonces elige el mejor rumbo hacia tu vida y todos tenemos esta capacidad. Es un derecho, es una capacidad y es una necesidad también humana, la de elegir con libertad el rumbo de nuestra vida. Y entonces si retomamos el ejemplo de la persona que se la pasó cuidando a su casa, a sus hijos y el marido y se descuidó a sí mismo, entonces lo que perdió es el eje de su propia autodeterminación para lograr darle un sentido mucho más amplio a su vida que el de casarse, tener hijos y mantener un matrimonio, que no es poca cosa de por sí. De hecho, uno de los grandes propósitos en la vida es, si tú tienes hijos y los has conducido hacia el éxito personal y que sean personas responsables y decentes, íntegras, pues entonces es éxito en tu trabajo, ¿no? En este propósito en tu vida. Pero si después de esto no te satisface, pues por supuesto que hay algo más en tu propósito de vida con lo que puedes enriquecer tu existencia y darle mayor significatividad, porque finalmente los hijos se van, el marido es otra persona con su propio proyecto, aunque esté coordinado con el tuyo, pero finalmente tú eres una persona única. Y los hijos tienen su vida propia, entonces no puedes tampoco basar tu felicidad o tu sentido de realización personal en la realización de los hijos nada más. Es darte cuenta que una vida plena implica ser tú mismo y disfrutar todo lo que haces en cada instante y elegirlo de manera responsable y asumir la responsabilidad de estas consecuencias porque fueron tu elección. Entonces, si tú elegiste algo, disfrútalo. Si ya no te llena, si no te está dando la satisfacción, pues entonces reoriéntate y ve hacia otros metas, hacia otros objetivos que amplíen tu nivel de satisfacción y tu visión de tu proyecto de vida. Y aquí entramos al cuarto punto. Rogers nos dice que todos los seres humanos tenemos la necesidad de explorar y expresar nuestra creatividad, de manifestarla, porque de hecho la creatividad no implica nada más en las artes. La creatividad es una capacidad del ser humano, es innata, nacemos con capacidad creadora, que la podemos manifestar de muy diferentes tipos y en niveles también muy diferentes,
y es algo que necesitamos nosotros explorar, desarrollar y manifestar, porque es una necesidad. Es desarrollar esta capacidad es el atributo más noble del ser humano. Sin duda alguna, todos los enfoques y aproximaciones psicoterapéuticos y sus teorías respectivas nos han dado bastantes aportaciones importantes para entendernos y para poder mejorar nuestra condición humana y nuestra experiencia de vida. Pero es precisamente uno de los grandes aportes de la psicología humanista el integrar esta área de la creatividad como una parte esencial para el desarrollo y la salud mental. La creatividad entonces se ve concebida de una manera muy interesante por la teoría humanista y la integra. De manera que es precisamente en los años 60 cuando surge la psicología humanista y ya se están desarrollando, por otro lado, en Europa, por ejemplo, también en Estados Unidos, ya se está utilizando el arte como un recurso psicoterapéutico. La arteterapia ya desde los años 40, 50, 60 ya se está utilizando. Entonces Carl Rogers, Maslow y los humanistas integran la expresión artística también como un recurso psicoterapéutico. También ellos tienen contribuciones importantes para la arteterapia, en la que se dan cuenta con los estudios clínicos que años atrás, décadas atrás incluso, ya se habían hecho en hospitales psiquiátricos, donde se ve cómo el arte contribuye en la salud mental de las personas y en el bienestar y en la expresión y manejo emocional. Ellos mismos, los humanistas, retoman esta psicoterapia de arte y la integran, ¿sí? Y al mismo tiempo, con los estudios de ellos, dan aportaciones significativas a todo lo que es la parte estructural de la psicoterapia de arte y la arteterapia. Y por esto es una de las grandes contribuciones, es precisamente integrar la creatividad como una herramienta esencial para el desarrollo humano, para la resolución de conflictos, para la expresión emocional, para todo lo que es la visión del mundo y para la forma en la que se responde ante el mundo y ante los retos que le represente a cada persona su experiencia humana. La creatividad entonces ya está reconocida desde ese entonces como un atributo esencial del ser humano y por lo tanto como una necesidad de expresarse y de manifestarse para las personas de cualquier tipo de condición, situación y nacionalidad. Es como una parte de la esencia de la especie humana. Y también, entonces, como un recurso psicoterapéutico a través del cual podemos resolver diferentes tipos de conflictos, no nada más los problemas y los retos que enfrenta en su experiencia las personas, sino también en su experiencia psíquica. También a través de la creatividad es un recurso psicoterapéutico. Y por esto es que es el segundo punto de apoyo de lo que es la arteterapia. Por un lado es la expresión artística y la creación artística, y por otro lado es en sí lo que es la capacidad creativa, que son dos cualidades o dos aspectos diferentes. Y tenemos también una necesidad de contribuir en nuestro medio, de dejar una huella, de dejar un legado, de contribuir en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces esto nos lleva hacia un cambio, hacia una innovación continua. La mayoría de las personas pueden pensar que si no son artistas no pueden tener capacidad creativa, pero no es cierto. En el arte es creación, es expresión y creación artística. La creatividad es un producto último de la inteligencia humana. Entonces la tenemos todos, la capacidad creativa. En la ciencia, bueno, es a través de investigaciones o de productos, igual que en la tecnología. Pero en la vida diaria hay muchísimas oportunidades de expresar y aflorar nuestra propia visión del mundo y ser creativos, empezando por crear y recrear nuestra visión del mundo y reinventarnos a nosotros mismos, de crear el tipo de vida que queremos, de crear las experiencias que queremos disfrutar, de crear una visión de nuestra vida mucho más amplia, de crear incluso nuestro propio proyecto de vida. Somos creadores por naturaleza. Igual y puedes inventar un platillo para comer
que igual puedes inventar una ropa o un atuendo o una combinación o una serie de respuestas o un negocio. Es decir, la creatividad aflora en todas las áreas, pero necesitamos permitirla, es así como se desarrolla en la práctica, necesitamos permitirnos ser creativos, expresar y manifestar esta creatividad, porque incluso en las teorías de la psicología humanista, Carl Rogers nos dice, cuando tú bloqueas el flujo creativo, estás ocasionando psicopatologías. De hecho, la diferencia entre un psicópata y una persona normal es que en cuanto tiene un reto, la persona normal va a crear respuestas para resolver el problema de tal manera que pueda satisfacer estas necesidades, pero el psicópata lo que va es a retorcer, a crear un mundo distorsionado, y que sea este mundo distorsionado el que se ajuste a su propia condición. Por esto es que un psicópata se permite el derecho de matar a alguien, ¿sí? O de hacer otro tipo de perversiones o de situaciones, porque para él es el mundo el que se tiene que ajustar a su realidad distorsionada. Y una persona sana lo que hace es que a través de la creatividad va a crear respuestas que se ajusten para satisfacer la necesidad, pero que se ajusten a la realidad sin distorsionarla, ¿sí? Entonces el mismo Carl Rogers nos dice cuando una persona tiene una perturbación o tiene cualquier tipo de conflicto y no se permite expresar este conflicto, entonces va a tender a generar una distorsión, y ahí es donde empiezan a ocurrir las patologías. Entonces lo primero que hay que hacer es permitirnos expresar, y a partir de expresar entonces es la posibilidad de crear mejores respuestas. Otra de las situaciones importantes es que la creatividad es una de las formas en las que el ser humano ha podido sobrevivir y resolver la mayoría, si no es que todos los problemas que se le han acontecido como especie misma. La humanidad ha evolucionado a través de precisamente de desarrollar y despertar y ejercer su capacidad creativa como especie. Entonces, bueno, en la misma teoría psicoanalítica se puede ver cómo la represión de la creatividad va a llevar a la distorsión de la realidad y a lo que son de psicopatologías. Y hoy en día incluso en el campo laboral está confirmado como la represión de la creatividad va a llevar a bajos niveles no solo de productividad y motivación, sino a niveles muy altos de frustración, de estrés y de somatizar también en la persona, cuando en los trabajos no se permite la expresión o la manifestación de su creatividad. En lo que son las teorías de calidad de vida en el trabajo, que hoy forman parte de la norma 035, se puede ver claramente cuando un trabajo no te permite ser creativo, cuando es nada más mecánico, hay un nivel de frustración alto, hay un nivel de estrés alto, baja la calidad de vida y se convierte en ese trabajo en una tortura. Entonces hoy en día está tan reconocido esto que las normas internacionales parten de que tienes que permitir que la persona exprese su creatividad en cualquier actividad que hace, porque cuando bloqueas la creatividad estás bloqueando y frustrando una energía y una necesidad humana de ser, de expresar su unicidad, su singularidad, su propia experiencia humana, su visión del mundo, sus ideas. Por esto es que es muy importante, y lo menciona Carl Rogers, las personas autoactualizadas son aquellas que están generando continuamente nuevas ideas para su vida, nuevas ideas para contribuir en su comunidad, nuevas ideas para resolver problemas. Entonces, cuando se te enfrenta a una situación, puedes buscar consejo, orientación, pero a partir de eso genera tus propias respuestas, genera tus propias soluciones, genera tu propio estilo de vida. Y muchas de las situaciones es cuando la sociedad nos está bombardeando con un estilo de vida como el exitoso, pues que no puede entrar ese molde en las vidas de todas las personas, y entonces entra un nivel de frustración muy alto porque la belleza significa ser muy delgado, ser muy alto, vestirse de esta manera o vivir de esta otra manera. Entonces nos condiciona, nos coarta nuestra libertad y nos genera frustración, ansiedad, sentido de fracaso.
Y aquí por esto es que lo importante es darnos cuenta que nosotros no somos un molde, no tenemos que quedar en ningún molde, no tenemos que pensar ni vivir igual que los demás. Tenemos una visión en el mundo particular, tenemos un propósito único para nuestra existencia, para nuestra vida. Tenemos deseos y necesidades, somos personas únicas y por lo tanto tenemos el derecho de elegir lo que más nos pueda satisfacer, elegir nuestro propio estilo de vida, nuestra propia dinámica, elegir y crear nuestra propia realidad, nuestras situaciones que queremos vivenciar, crear nuestro modelo exitoso, recrearnos a nosotros mismos, no copiar, sino ser nosotros mismos, ser auténticos. Y bueno, estos son los fundamentos de lo que es los autoactualizadores, que es así como para que reflexionemos y nos demos cuenta que tenemos esta capacidad de elegir con libertad, de autodeterminarnos hacia donde deseamos, de vivir en congruencia y de poder crear y contribuir. Entonces, de poder autoactualizarnos, de aprender, de ser mejores, de acuerdo a nuestros propios paradigmas, a nuestra percepción, a nuestras creencias, integrándolas con el ambiente para que podamos ser funcionales, ¿sí? Una persona funcional es aquella que puede desempeñarse en los diferentes ambientes sociales, en el trabajo, en su comunidad, en su familia. Y precisamente eso, funcional, funcionar bien. Y no significa ajustarse con que te reprimas. Significa simplemente con que sepas convivir siendo tú mismo, sin perder tu esencia, sin perder tu propósito de vida, sin perder tus propios principios, tu esencia, que puedas funcionar en cualquier nivel, pero otra vez, siendo productivo hacia tus intereses, hacia contribuir con tu contemporaneidad, con tu comunidad, hacia generar tus ideas, ponerlas en práctica, es decir, es ser tú mismo en cualquier momento y en cualquier lugar, de una manera armónica con el ambiente y el entorno que te rodea. Y poder encontrar satisfacción en lo que tú eliges y en lo que tú haces. Y poder hacerlo a tu manera y poder también convivir y ajustarte a las normas sociales, porque no significa que seas disruptivo para ser tú mismo. Significa que tengas esa virtud y esa capacidad de mantener tu esencia natural, pero de poder estar en armonía con todo lo que te rodea y de satisfacer tus necesidades. Y al mismo tiempo de que éstas sean parte de tu propia visión del mundo y de tu propio proyecto de vida, que es uno de los temas que vamos a ver después, el proyecto de vida. Estamos preparando el terreno para crear nuestra mejor visión y proyecto de vida.